Bienvenidos a Héroes de nuestra Iglesia, en esta oportunidad con un tema muy interesante que nos toca de cerca aquí a los suramericanos. Un país vecino en Centroamérica, un gran país, punto de referencia para el mundo entero en materia de catolicismo y que ha sufrido varias dificultades a lo largo de este año. Inclusive podemos hacer un análisis de lo que han sido los últimos 17 años de persecución y con la Iglesia Católica como un centro y punto de referencia de esta persecución. Vamos a tratar ese tema el día de hoy y nos acompaña para este tema y otros más que vamos a tocar la directora para Colombia de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, que hace un tiempo no nos acompañaba por diferentes razones, ¿no? Mucho trabajo, Carolina, pero volviste a casa. Sí, gracias a Dios, viajes y también estuve un poquito enfermita, entonces, pero ya estoy aquí, gracias a Dios. Ah, bueno. Sí. Tenemos la colaboración de nuestro compañero en la Fundación, quiso hacer unas notas para nosotros desde México, Dominic Custra, y en función de eso vamos a ir haciendo un análisis de cómo se encuentra esta nación en materia de persecución religiosa. Recordemos que somos todos hermanos y debe preocuparnos también la situación de este país, rezar por ellos, unirnos a sus intenciones y también estar muy pendientes de lo que nuestra fundación está haciendo por la Iglesia en ese país. Entonces vamos a escuchar lo que Dominic nos cuenta al respecto de México. De unos 110 millones de habitantes que tiene el México, casi 90% de la población se declara católica. Realmente es un país que a mí me parece muy religioso, muy católico, muy barriano, por cierto, muy guadalupano. Por lo tanto, extraña mucho y llama atención que a la vez es el país con el número de asesinatos de los sacerdotes más alto en toda Latinoamérica, e incluso uno de los más peligrosos para los sacerdotes en todo el mundo. El padre Hugo Valdemar, el portavoz de la Archidiócesis de Ciudad de México, ha subrayado esto, que México es el país más peligroso para ejercer ministerio sacerdotal en Latinoamérica y uno de los más peligrosos de todo el mundo. ¿Por qué lo subrayo esto? Porque fíjense que hoy quizás cuando hablamos de la persecución de los cristianos nos referimos más a los países como Siria, como Irak, donde hay persecución abierta, hablamos de Nigeria, hablamos de Pakistán, y sin embargo cuando hablamos de los asesinatos de los sacerdotes, de los agentes pastorales, México se sitúa en el primer lugar. Casi 60 sacerdotes fueron asesinados desde 1990. Solo en los últimos 4 años fueron asesinados 18 sacerdotes. Unos 520 fueron extorsionados. Hubo 25 atentados contra seminaristas. Por lo tanto, estos datos están preocupantes. Monseñor Miranda, el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, en varias ocasiones ha demostrado su gran preocupación y gran tristeza por estos hechos. Los estados más peligrosos para ejercer sacerdocio hoy en México, en el primer lugar creo que es el estado de Guerrero, luego Ciudad de México, Veracruz y también Michoacán. Estos son los estados más peligrosos. Sin embargo, los asesinatos, los secuestros, extorsiones, por supuesto, tienen lugar en todas las partes de México. Hace poco, porque el 18 de mayo, en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, fue acuchillado el padre José Miguel Mochorro. Gracias a Dios, hoy ya está mejor, ya está dado de alta, pero fue un caso muy curioso porque realmente durante la Eucaristía un individuo se acercó al altar, le acuchilló varias veces, el padre se defendía, por lo tanto estas acuchilladas no fueron mortales. Sin embargo, el padre pasó unas semanas en la terapia intensiva, sobrevivió, repito, gracias a Dios. Esto fue un caso muy excepcional, porque gran parte de los casos de los sacerdotes asesinados se, de alguna manera, vincula con el crimen organizado, con narcotráfico, pero este caso fue distinto. Al principio el agresor se declaró que es un francés
de descendencia árabe, luego media hora después declaró que es un artista estadounidense y al final ocurre que era un ciudadano mexicano de San Luis Potosí. Bueno, yo creo que esto nos lleva a hacer, Carolina, una reflexión y un análisis sobre lo que es la situación de la persecución religiosa en América. Así es. Durante el gobierno del presidente Peña Nieto van más o menos 17 sacerdotes asesinados. O sea, es un número altísimo. Y México termina siendo punto de referencia para la Iglesia Católica y el cristianismo en el mundo. Entonces, bueno, hay persecución religiosa, no hay persecución religiosa, es cruenta o incruenta. ¿Cómo podemos acomodar ese panorama, Carolina? Pues mira que yo tuve la oportunidad de vivir 3 meses en México, precisamente con la fundación, en la instalación de la oficina. Y pues México realmente es un país ejemplar en muchas cosas a nivel espiritual, ¿no? Digamos la congregación, el encuentro, la unción, y no solamente, digamos, desde la perspectiva sacerdotal, sino también desde la perspectiva de los laicos, muy comprometidos. Pero también empezamos a encontrar, y en esta experiencia de varios países latinoamericanos en los que he estado, empieza uno a encontrar esa leve persecución que es sutil, ¿no? Que no te dice exactamente que es una persecución, pero que empieza a obligarte y a frenarte de hablar del Evangelio y de Jesús de manera fuerte. Nosotros no podemos perder eso, Cami, en Colombia, y para eso estamos nosotros en el programa, para hablar, proclamar y enviar el mensaje del Evangelio, pues porque Jesús está vivo. Entonces, esa persecución que nosotros también empezamos a sentir en Colombia un poco, que nosotros seamos conscientes, eso es lo que yo diría para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, que seamos conscientes que eso está sucediendo y que no nos podemos callar, porque nosotros estamos llamados a precisamente a lo contrario, con fortaleza, con coraje, con valentía, proclamar el Evangelio y llevar la buena nueva para todo el mundo. Latinoamérica es promesa para el mundo, Cami. La esperanza, como decía San Juan Pablo II. La esperanza, imagínate que del 48 al 50% del cristianismo y catolicismo del mundo se encuentra concentrado en América Latina. Ese dato ya lo habíamos dado en otro programa. Imagínate si nosotros somos la esperanza de nuestro Señor para el mundo y nosotros estamos aquí concentrados en Latinoamérica, no debemos con gran responsabilidad llevar este mensaje con fortaleza. Y terminamos siendo fermento para el mundo. Amén. ¿No? Pues tenemos Brasil, que es un país muy grande, católico. Ahora tenemos México, alrededor de 120 millones de habitantes, en su mayoría católicos. Pero lo grave es que, por ejemplo, Colombia, y eso lo vamos a comentar ahora más adelante, según un informe de Open Doors, que salió hace pocos días, está en el puesto 50 entre 100 países que se hizo un análisis sobre la persecución religiosa, entonces es muy grave. De país perseguido. Veamos, Dominic, qué más nos cuenta al respecto de la iglesia en México. ¿Podemos hablar de la persecución religiosa en México? Pues, bueno, por una parte no. ¿Por qué? Porque, repito, aquí ningún sacerdote fue asesinado por ser sacerdote. Simplemente porque eres sacerdote te mato, porque eres católico, porque celebras la misa, porque confiesas, por eso te mato. No es lo mismo que está pasando precisamente en Oriente Medio, donde los sacerdotes son asesinados por ser sacerdotes católicos, o los cristianos están decapitados o crucificados por ser cristianos. Aquí los sacerdotes, por lo general, cuando son asesinados, secuestrados, extorsionados, es por defender la verdad. Sin embargo, no es por el odio a la fe. El padre está asesinado, extorsionado, ¿por qué? Porque denuncia el narcotráfico, porque se opone contra los narcotraficantes en la zona, porque denuncia los sobornos y todo tipo de injusticias que están ocurriendo en su parroquia, en su zona. Por lo tanto, se convierte en un personaje incómodo para incluso, quizás para algunos políticos o delincuentes. Este caso del padre José Luis Miguel Mochoro fue distinto, repito. Aquí no se puede todavía decir si esto fue por el odio a la fe o fue una locura de este hombre que le acuchilló, pero repito, el caso fue totalmente distinto. Hay otro caso que es más reciente, porque de apenas unos días atrás fue degollado un sacerdote, padre Luis López, un sacerdote anciano de 71 años, que también la pregunta es, un sacerdote anciano, si fue un robo, si fue un atraco, realmente ¿por qué degollarle? Curioso, interesante es también
cómo los medios de comunicación están manejando los casos de los sacerdotes asesinados o de los sacerdotes secuestrados. Apenas un día después, cuando desaparece un sacerdote, ya se encuentra el cadáver de un sacerdote asesinado, se montan unas historias extraordinarias, de verdad, parecen unas telenovelas, porque ya se ubica que el sacerdote estaba emocionalmente vinculado con una mujer, que fue visto saliendo de un hotel con un muchacho. Por supuesto, 2 o 3 días después estas historias se totalmente derrumban y ocurren totalmente falsas. Pero fíjense, lo primero es morbo, no buscar el culpable, no encontrar la causa del secuestro, del asesinato, sino poner una mancha negra en el currículum, en la historia de vida de un sacerdote. Esto realmente es también preocupante, que se intenta totalmente desprestigiar a la Iglesia y sus ministros. ¿Qué podemos hacer hoy? No solamente en México, en cualquier país del mundo donde realmente el ministerio sacerdotal es peligroso para ejercer. Yo creo que en el primer lugar realmente apoyar a nuestros sacerdotes, apoyar con nuestra oración diaria. En el segundo lugar, apoyar a nuestros sacerdotes en su trabajo pastoral, ser realmente activos en nuestras comunidades parroquiales o religiosas. Esto es realmente un apoyo, nuestro apoyo pero personal, directo al sacerdote. Y por supuesto, hablar, denunciar cada caso cuando se realmente acusa al sacerdote de una manera totalmente falsa, injusta. Yo creo que los laicos hoy tenemos un gran papel para defender a nuestros sacerdotes y sobre todo apoyarles tanto espiritualmente como moralmente. Clarísimo el testimonio y el reportaje que nos hace Dominique al respecto de la Iglesia en México. Como bien comentábamos ahora, Carolina, hay una problemática que se presenta dentro de la misión que realiza la Iglesia en el mundo entero y que tiene relación también con las palabras proféticas de nuestro Señor, que habla sobre la persecución que tendrá la Iglesia, tendremos nosotros, todos nosotros como cristianos, por el hecho de proclamar la palabra de Dios. Pero ¿cómo es bien esa circunstancia? Porque no podemos comparar propiamente, por ahora, Dios no lo quiera más adelante, la situación que está viviendo un país como Siria, Irak, con Colombia. Pero aquí hay ciertos obstáculos que no permiten que la evangelización llegue donde debe llegar. Claro. ¿Cómo es este panorama, Carolina? Y eso lo que intenta realmente es hacerte tener temor. Cuando tú eres un católico creyente, ferviente, y tienes el fuego del Espíritu Santo para ir y proclamar el Evangelio y hablar sobre esto públicamente y sin miedo, ¿qué intenta hacer el mal? Intenta hacer lo contrario, intenta resguardarte, ocúltate, no hables, no digas. Y nosotros en el amor de Jesús tenemos que tomar como ejemplo la valentía que Él ha tenido hasta hoy en día a través de sus instrumentos y de su iglesia, evidentemente, para salir y de manera muy valiente, Cami, decirle a la gente, Él está vivo, esta es la promesa de salvación, nosotros tenemos la buena nueva y estamos esperando esta gran buena nueva a su llegada. Entonces, nosotros no podemos tener temor, porque donde hay temor no está presente Dios. Nosotros tenemos que tener esa fortaleza y estamos llamados como país católico a pararnos en nuestros principios, en nuestros pilares y defender nuestra fe, de la manera como nos enseñan los mártires. Claro, de ahí la llamada a sensibilizar, ¿no? Sensibilizarnos de lo que tenemos y que tenemos que aprovechar para llevar la palabra de Dios. Y fíjate que ese es el gran testimonio de lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia perseguida, que lo hablamos en tantos programas, ¿no? Esa sangre de los mártires nos enseña a nosotros, entre comillas, los más temerosos de otras latitudes y regiones en el mundo, que no debemos tener temor, porque el Señor proféticamente nos dijo en su palabra, y lo encontramos, seréis perseguidos. Y esa es parte, digamos, de la señal de la bendición, claro, sí, al mismo tiempo, ¿no? Claro, toda la situación así medio dramática que se puede presentar también nos llama a la práctica de la confianza. Así es. ¿No? Y uno percibe mucho eso en algunas regiones aquí de Colombia donde la violencia ha sido más fuerte. Sí. Yo creo que por eso nos colocamos en el puesto 50 entre 100 países como alta persecución, o sea, ya existe la persecución en Colombia. Tuviste la experiencia en Chocó, donde la iglesia no pudo llegar a ciertos lugares durante muchos años a causa de la violencia, ¿cierto? Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, fotos de todo el apostolado y la misión que se realiza en México,
un país, como decía, con mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza espiritual. Son sacerdotes que terminan estando dispuestos a eso, al martirio, como decías tú bien, Carolina. Así es, y México con una historia de persecución cristiana de mucho tiempo atrás, ¿no, Cami? Entonces debemos reconocer en México y en todos los países del mundo la labor increíble y fehaciente que realizan nuestros sacerdotes misioneros y nuestros obispos. Nosotros encontramos en algunos lugares, México y de América Latina, en lugares recónditos, sacerdotes en situaciones bastante complicadas, de necesidades extremas, Cami, que nosotros no conocemos, y ayuda a la iglesia que sufre. Nuestra fundación verdaderamente extiende la mano allí. Y es bonito porque van creciendo las vocaciones en medio de esa persecución o de esa situación difícil, o sea, la semilla va floreciendo a pesar de las dificultades. Sí, así es. Pareciera que el Señor se complaciera más inclusive en esos escenarios, ¿no? Y de allí brotan unas vocaciones increíbles realmente. Yo recuerdo que era uno de los problemas que tenían los emperadores que iniciaron las grandes persecuciones contra los primeros cristianos. Cada vez que mataban cristianos aparecían más y más y más, ¿no? Creciendo por todos lados. Es una promesa que nuestro Señor deja para la iglesia en el corazón de cada uno de nosotros, que por el hecho de proclamar la verdad, eso nos muestra a nosotros que la esperanza está de manos de la palabra de Dios, y ahí está el futuro de la sociedad. Tenemos un testimonio, uno que podría convertirse en miles o millones de hombres y mujeres que están dando la vida constantemente por nosotros, inclusive por nuestra perseverancia y por el bien de la iglesia en nuestro país. El padre Gali, vamos a escuchar el testimonio de este mártir, un hombre que entregó su vida por amor a Jesucristo. Joven alegre y católico. Era ingeniero y quiso dejarlo todo por entregar su vida a Jesucristo como sacerdote. Fue a Roma. Conoció a San Juan Pablo II. Conoció a Benedicto XVI, pero volvió a Irak para dar la vida por sus ovejas. Hasta que tiempos duros fueron llegando. Nuestro deber es no desesperarnos. Dios escuchará nuestras oraciones por la paz en Irak. El 3 de junio de 2007, domingo de Pentecostés, al salir de misa, devolvió sangre por sangre. Uno de sus asesinos le dijo: «Te he dicho que cerraras la iglesia, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué estás aquí?» Él respondió: «¿Cómo puedo cerrar la casa de Dios?». Murió a los 34 años, mártir de Cristo, recibiendo un disparo junto a 3 subdiáconos de terroristas islámicos. ¿Cuántos hombres y mujeres como el padre Gali en el mundo entregando su vida por amor a Jesucristo, no, Carolina? Sí. Aquí en Colombia también, si Dios quiere, vamos a tener 2 canonizaciones, beatificaciones, perdón, cuando venga el Papa Francisco ahora en el mes de septiembre. Será una gracia también para toda la iglesia en Colombia. Tenemos un evento muy especial, un evento que se va a realizar, es un evento de repercusión internacional, inclusive el día 29 de agosto. Aquí en Medellín vamos a tener una ceremonia especial en el Templo Universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana. A las 6 de la tarde vamos a tener el testimonio del padre Luis Montes, misionero en Irak por más de 20 años. Después tendremos la celebración de la Eucaristía, donde también pediremos por las intenciones de todos aquellos que están sufriendo la persecución en el mundo. Y después tendremos un evento de homenaje a todos esos hombres y mujeres que han dado su vida por la iglesia, un evento musical, vamos a hacer un mapping, va a ser algo muy bello, recordando a estos hermanos y hermanas y también uniéndonos a ellos en oración. Sí, y no olvidar que también va a estar la hermana Guadalupe, que ya estuvo con nosotros antes. Ya estuvo y le vamos a conseguir una entrevista también para el programa de ella, del padre Luis. Y bueno, esto también como antesala para la visita del Papa Francisco aquí a Medellín. Va a estar en Medellín el día 10, sábado 10 de septiembre, y sabemos que él tiene en el corazón muy presente
también lo que tiene que ver con los cristianos perseguidos en el mundo. Entonces, que sea un motivo para estar nosotros unidos al Papa también con esta intención de rezar por nuestros hermanos que en algún lugar del mundo están sufriendo, están llorando o están derramando su sangre por el amor a Jesucristo, proclamando la palabra de Dios. No se olviden que es necesario que también colaboremos con obras. El apóstol Santiago dice en una de sus cartas: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, ¿no? Lindo, ¿no? sí. Vamos a un video muy bonito del Papa donde nos llama a esto, a la misericordia, nos llama al amor al prójimo. Queridos jóvenes, quiero estar cerca de ustedes. Quiero decirles, miren siempre a los horizontes. No dejen que la vida le ponga muros delante. No, siempre mirar al horizonte. Siempre tener el coraje de querer más, con valentía, pero a la vez no olvidarse de mirar atrás, a la herencia que han recibido de sus mayores, a la herencia de la fe, esa fe que ahora ustedes tienen en sus manos para mirar hacia adelante. Yo sé que alguno de ustedes me preguntará, pero hoy, ¿qué hago? No tengas miedo, no tengas miedo, jugátela toda. Hoy asumí la vida como está y hacé el bien a los demás. Dios te llama a ser feliz, jugate la vida. No olvidemos, Cami, cómo podemos entrar en contacto con la Fundación. Este espacio que nosotros tenemos en la Fundación es para compartir en fraternidad. Entonces, cada vez que nos comunicamos a través de los celulares, ahí tenemos el celular 314-445-1449, el fijo en Bogotá 484-8890, es una manera de estar todos en comunión también, orando unos por otros. Un ágape. Un ágape y una celebración muy importante. A través de las redes sociales, nuestra página web www.acncolombia.org. Si nos quieres escribir, por favor, hazlo a info@acncolombia.org. Y también contáctanos a través de las redes sociales en Facebook, ACN_ ayuda a la iglesia que sufre, co, y también a través de Twitter, @iglesia que sufre. En Instagram, ayuda a la iglesia que sufre. Para que estemos siempre en contacto y para que también hagamos peticiones de oración, Cami. Claro. Nos llegan muchas peticiones de oración. Nosotros en la Fundación oramos todos los días a las 3 de la tarde y celebramos Eucaristía mensual por todas las personas que nos llaman y nos hacen sus solicitudes. Sí, recordemos los 3 pilares de la Fundación, ¿no? Información, ayuda y oración. Recordemos, y yo insisto en las palabras de Santiago: muéstrame tu fe sin obras, ¿no? Que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, con obras vamos a colaborar con estos hermanos que están necesitando nuestra ayuda en el mundo entero. Mantengámonos unidos, somos iglesia y Jesús espera mucho de nosotros. Entregamos nuestro corazón. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa.